Bueno, hacerle que ahí llegarán más, o si no, pues Pues en los que estamos y después que miren el programa, porque ¿qué más? hablamos Bueno, ahí con Hegel un rato. sí, listo, no pasa Bueno, nada. Habíamos mirado en la página 15 de mi edición el párrafo que evacuamos en la sesión pasada, que dice así: según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto la universalidad o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para él saber ser o inmediatez. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en la que esta determinación fue expresada, la razón de ello estribaba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. Pero de otra parte, lo contrario de esto, lo que mantiene el pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta, inmóvil, y si, en tercer lugar, el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber además si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de modo irreal. Bueno, yo creo que deberíamos mirar el párrafo que le sigue para tratar de avanzar, pero bueno, a mí se me ocurren cosas, pero todavía no las quiero plantear. La sustancia viva es, además de ser, que es en verdad sujeto, o lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el sentimiento de ponerse movimiento. al movimiento de ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Bueno, ya habíamos mirado y yo había hecho tal vez alguna consideración en relación a la primera parte, o sea, del primer párrafo, la primera oración, que me parecía que hacía referencia precisamente a lo característico del pensamiento hegeliano, y es a esa capacidad que puede darse en la medida en que hay un interés expreso por reconstruir la historia del pensamiento o las distintas etapas, las distintas maneras como históricamente se ha venido entendiendo la objetividad y el pensamiento humano como tal, y que se podría, dice él, expresar y que tiene que justificarse con todo el desarrollo mediante la exposición, eh, que lo verdadero, y esto es bien interesante porque es tal vez la primera vez en que se ofrece esa terminología, lo verdadero no se aprenda, no se recoja, no se asimile simplemente como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Y yo en la sesión pasada llamaba la atención sobre eh, lo que podría significar el aparecimiento del pensamiento moderno, que ahora es quien quiere dar cuenta de todas las estructuras anteriores, como si fuera una valoración general sobre el pensamiento occidental, en la medida en que la subjetividad o en la capacidad que tiene la subjetividad ahora se asume como el punto fundamental desde el cual tiene que ser mirada
toda la tradición de la ontología, si es que ese término cabe. A mí no me gusta mucho como modo de ser del ser, pero tendría que ser también como los distintos lenguajes que han determinado la objetividad como sustancia y que podría tener un nuevo camino, una nueva vía ahora como sujeto, ¿no? Y él advierte, dice, hay que notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, ¿no?, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Es decir, que habría dos etapas en la denominación de la sustancia, una que se implica como universal, pero también que tiene que ver con el pensamiento, con el saber o inmediatez. Bueno, y luego viene una objeción sobre el comportamiento de esta formulación, cuando él se refiere a Dios, pero podríamos dejarla para una segunda versión de lo que yo quiero decir. Profesor Guillermo Moreno, ¿qué opinión le merece esta primera parte? Bueno, mm, primero rememorar o recordar un par de cosas. La primera sería el tener presente la última parte del párrafo anterior, del párrafo 16, en que Hegel va a decir que va a presentar la representación propia que él tiene de lo que es, de la realidad en verdad, de la cual tiene que ocuparse la filosofía. ¿Y por qué eso? Es lo que yo me pregunto en primer lugar. Porque, en mi opinión, justamente hasta ese párrafo, Hegel ha venido haciendo una presentación general de algunos aspectos de esos que señalábamos están presentes en la problemática de la filosofía y que se encontraban expresos o se encuentran expresos en la presentación que él hace de la fenomenología en 1808. Él ahí yo alcancé a leer ese texto y al final, recuérdense que Hegel mismo dice de qué se ocupa el prólogo de la fenomenología. O sea, cuáles son los objetivos de ese prólogo. Y señala 4 aspectos. En primer lugar, él dice que en el prólogo él habla de lo que la filosofía necesita en la situación contemporánea, la situación actual. En segundo lugar, que en el prólogo pretende referirse acerca de la arrogancia y los excesos de ciertas fórmulas filosóficas que dejan la filosofía mal parada. O sea, no la dejan en el nivel que debe tener y lo que tiene que ver con la filosofía. De nuevo, aquí podemos pensar que puede ser una alusión a lo de Schelling, que es en ese momento como la posición filosófica más destacada que se ve en el horizonte del trabajo universitario que ellos vienen realizando. En tercer lugar, dice que se ocupa en el prólogo de lo que debe tratarse en la filosofía, o sea, de aquello de lo cual hay que ocuparse en la filosofía. Y finalmente, de lo que debe tratarse en el estudio de la filosofía. Es decir, tanto el objeto propio de la filosofía
qué debe ser, cuál debe ser. Y segundo, cómo hay que afrontar ese objeto propio, cómo hay que estudiar ese objeto propio de la filosofía. Entonces, considero que ya en estos primeros 16 párrafos ha dicho una serie de cosas generales. La filosofía es sistemática, no solamente se ocupa de los resultados, sino que es importante tener en cuenta ese proceso. El desarrollo, Hay unas posiciones en filosofía que no son adecuadas, no son correctas, porque pretenden abordar ese absoluto de mediante una intuición intelectual. Y finalmente, pues para mencionar 4 cosas, pues con esto estamos en lo del espíritu. Ya el espíritu, estamos en un nuevo tiempo y el espíritu debe encargarse de resolver estos aspectos, pero el espíritu hasta ahora es incipiente, y ya veíamos de la conjunción de lo histórico, llamémoslo así, de lo objetivo, del desarrollo del mundo, y de lo subjetivo en la presencia del desarrollo de la subjetividad, por un lado, y por otro lado, en el proceso de desarrollo de esa conciencia que ha llevado hasta el espíritu. Entonces, eso es lo que grosso modo ha dicho hasta el momento. Pero dice, bueno, ahora, ¿dónde está la frasecita? De aquí para adelante, lo que sigue, tratando de definir ese objeto de la filosofía, porque ya sería lo tercero, o sea, desde los 4 puntos que señala en el escrito sobre el prólogo, ya nos encontramos con el tercero, a partir de aquí del párrafo 17, porque lo que la filosofía necesita en su situación actual es aquello de que se considere como sistema, que se mire el proceso, básicamente eso, por un lado. Ya ha enfrentado la arrogancia, o se ha referido más que la arrogancia a esas posiciones filosóficas que desdicen de la filosofía, la dejan en mal parada. Y ahora sí vienen de lo que debe tratarse en la filosofía, y finalmente de lo que debe tratarse en el estudio de la filosofía, que son los párrafos, yo diría que ya de la fenomenología hacia adelante. O sea, el párrafo 26 hacia adelante, en líneas generales, podría uno pensar que tiene esas características. Bueno, y entonces conecto con lo primero que dije. Dice, bueno, pero es que esta es una cuestión que en filosofía siempre se desarrolla en el texto mismo y trabajándolo, y debe hacerse mediante la exposición del sistema, pero yo aquí, ya lo señalé, aquí voy a adelantar una representación, porque los prólogos no pueden dar más que para representaciones. Ya el resto es meterse en la fenomenología, meterse en los libros, meterse en la lógica, etcétera, para seguir paso a paso ese desarrollo. Y eso me parece pues que hay que tenerlo presente. Y por eso decía yo, pues hasta aquí vamos en terreno plano. De aquí para arriba, o sea, de aquí para adelante subiendo. O sea, ya el asunto se pone complicado, y esos 2 párrafos que leyó Guillermo ya muestran con son espesos. Ahí sí, verdad, espesos, sí, completamente espesos al respecto. Entonces, con este rodeo, diría algunas cosas al respecto de lo que ya comentó Guillermo. Está la expresión famosa de que la clave de todo es entender lo que es, que se venía entendiendo como sustancia, también y principalmente como
sujeto. La alusión es clara, la sustancia a la que está referida es pues toda la tradición de la consideración histórica de lo que es como algo que es sustento, que es sustancia, pero en particular la sustancia de Spinoza, puesto que Spinoza es el que ha puesto las cosas en su lugar a propósito de la consideración de lo que es una sustancia o lo que es efectivamente la sustancia. Entonces, ¿de qué se trata? De mirar que era lo que hasta el momento se denominaba el ser, y que había un saber de ese ser, de esa sustancia, del cual que los hombres habían conseguido pues a lo largo de la historia, pero primero no se había integrado la totalidad en una única sustancia, y eso ya se logró hacer con Spinoza. Pero lo otro, o sea, la objetividad alcanzó el grado de la unidad y la totalidad, por un lado. O sea, la sustancia de Spinoza. Es lo que es y no hay más sino una sola sustancia, una única sustancia. La objetividad pudo ser, ¿cómo la diríamos? Pudo ser reducida, llamémoslo así, a una única sustancia, que es importantísimo. Eso es importante. Eso es el logro de Spinoza más grande, pues, de ese pensamiento. Pero recordemos, y aquí viene ese aspecto en el cual se ha insistido mucho en el seminario, en particular Guillermo ha insistido mucho en eso, y es lo otro, la presencia de la subjetividad, ¿no? Claramente la presencia de la subjetividad. Pero esa subjetividad ha sido entendida desde el punto de vista de la mera conciencia, es decir, como una caracterización o una atribución propia y específica y limitada de los hombres, como el modo de ser de los seres humanos. O sea, una especie que tiene un conocimiento del mundo, pero que ese conocimiento de ese mundo que tiene está fundado en la propia manera de ser de ese individuo, con unos a priori, en el caso de Kant, que permiten conocer ese mundo, y bueno, pare de contar, ¿cierto? O sea, la conciencia, pare de contar hasta ahí. Pero lo que Hegel ha mostrado es que eso no es simplemente conciencia, sino que cuando se hace un análisis de lo que es esa tal conciencia, aparece la nueva noción, la noción de espíritu, y eso cambia por completo las cosas, porque le da a la sustancia, a lo que es otro carácter, un carácter de sujeto, de subjectum, de algo que está presente en ella misma, que es como, podemos ya ir diciendo algunas cosas, como la sustancia, ese espíritu es la sustancia reconociéndose, es el modo mediante el cual la sustancia se reconoce a sí misma, sabe de sí misma, se reconoce a sí misma y se constituye a sí misma. O sea, no basta con decir es una única sustancia, sino que hay un proceso ahí interno a la misma,
de movimiento, de desarrollo, y eso significa entonces que esa sustancia es sujeto, es devenir. Y el devenir de esa sustancia lo constituye, pues lo que ya se ha hablado, es del espíritu. Entonces ahí estaría esa noción. Entonces hay que aprenderla al mismo tiempo, esas dos características, pero inmediatamente vienen las dos cosas, que en esa consideración hay que tener en cuenta eso, que está presente, que en lo que es, está presente lo que es y el saber de lo que es. O sea, está presente la objetividad y la subjetividad, las dos cosas, que hay que tenerlas ahí presentes. Y eso es lo que, en mi opinión, quiere decir, implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. O sea, el ser y el saber del ser. En otras palabras, objetividad y subjetividad. Las dos cosas. Pero eso solo se puede hacer en la época moderna, porque antes no se había reconocido la noción de esa subjetividad. Y se puede hacer en la época moderna si se entiende la subjetividad en principio como espíritu. Porque si no se entiende como espíritu, sino como mera conciencia, entonces el asunto no funciona, porque la conciencia puede ser o bien pasiva y es un reflejo de esa realidad de lo que es, o bien activa, pero está circunscrita al individuo. Es únicamente una manera de saber del individuo del mundo, y no se trata de eso. El saber de ese mundo es absolutamente colectivo y es espiritual y es producto de la praxis. Es el mismo mundo. La praxis. Sí. Es como bien. Yo aquí quisiera utilizar un recurso que a mí siempre se me presentó en la lectura de este párrafo, porque para mí era muy difícil entender el texto, porque me parecía que más allá del aspecto de la formulación y del asunto técnico, de la expresión de este párrafo, me parecía que podía ser interesante mirar de qué manera funcionaba la objetividad en las organizaciones sociales y en la filosofía premoderna. Y por supuesto que una de las características típicas es la creación de estructuras duales como sujeto, objeto, sustancia, causa, efecto, accidente, este tipo de terminologías que de cualquier manera siempre estaban dirigidas al mundo externo, es decir, el papel que jugaba el pensamiento, si acaso era el de ser testigo de esa organización ya demarcada por una objetividad puesta en el mundo de la naturaleza o en las cosas externas a quien estaba interesado en conocer. La noción inclusive de adecuación entre la cosa y el intelecto presentada por la filosofía convencional como resumen muy burdo de lo que es Aristóteles, pues daría a imaginar que estando la realidad hecha ahí, la subjetividad cumpliría un papel simplemente de constatación, y su ritmo de saber hasta dónde podía lograr tener una cierta verdad se delimitaba exclusivamente a poder hacer un tipo muy particular de estructuras de silogismos que le daban como prueba la posibilidad de estar ajustado a esa adecuación. Si no se hacían los juicios pertinentes, como lo solicitaba la lógica de Aristóteles, pues entonces podía haber error. Muy al contrario, cuando comienza el pensamiento de Descartes, todos conocemos que el acento, por lo menos de las versiones convencionales sobre Descartes, hacen creer que precisamente el motor de toda la dinámica de Descartes fue la duda metódica. Yo no compartiría en realidad esa fórmula más que como un procedimiento retórico que utiliza Descartes para evitar mostrar que él ya tiene en la cabeza la imagen de que la objetividad es producto de la subjetividad. Es decir, en la geometría, en la dióptrica, en los meteoros es muy claro que el sistema de experiencia o el sistema de control de la objetividad o el manejo de lo que
tradicionalmente se llamaba objetividad, cambia en la medida en que ya no va a ser el mundo de las formas, de los colores, de los pesos, de los tamaños, sí, y comienza a establecerse a través de las figuras de los objetos, siempre y cuando ellas se comporten de manera geométrica y puedan estar incorporadas a un sistema de percepción que sería la geometría analítica, en donde yo puedo, y yo he insistido en eso más de una vez, a tratar de mostrar que en la subjetividad en Descartes es absolutamente fantástica, porque él considera que las ecuaciones matemáticas y la geometría descriptiva, es decir, las representaciones de esa ecuación ahora pasada a una especie de figura organizada en el XY, permite tener un mayor control absolutamente no ambiguo sobre la naturaleza, en la medida en que hay dos vías simultáneas y, ¿cómo se diría?, complementarias, que sería la manera geométrica de representar cualquier tipo de estructura sobre figuras que ya conocemos, porque no se trata de hacer una ecuación sobre algo desconocido, es decir, trabajamos sobre la línea recta porque ya tenemos la ecuación, trabajamos sobre la parábola porque ya conocemos la ecuación, trabajamos sobre, digamos, el álgebra, o sea, la ecuación algebraica tendría una correspondencia con la figura, con la representación en términos de XY, en la medida en que son copartícipes, son equivalentes la una y la otra. La una sería como el método, la forma teórica de expresarlo, y la otra sería como la representación práctica, igual que lo que hace Galileo cuando después de hacer la caída libre de los cuerpos, considera fundamental hacer un experimento, cuando en realidad lo que fundamenta toda la investigación de Galileo ha sido la discusión con Platón sobre el proceso de la matemática, mostrando que una cosa absolutamente arbitraria como la caída libre de los cuerpos en un sitio imaginado como sin gravedad, podría siempre ser constante. Y allí habría lo mismo una ecuación que se comporta como un modelo de objetividad, y el experimento sería solo la prueba para aquellos que quieran ver el asunto. Pero en matemáticas la ecuación cumple la función de ser la objetividad como tal, mientras que la representación en la geometría analítica sería como la prueba para aquellos que son, que consideran importante ver para creer. Pero en el fondo, la subjetividad es la que comienza desde Descartes a modelar, ya no desde el peso, el color, sino desde la ecuación, el manejo de algo que va a ser criterio para la construcción de una realidad, que sería la construcción de máquinas, herramientas, la construcción de puentes, la construcción de toda clase de objetos, entre otras que podrían eventualmente, si se hace un ejercicio riguroso, como dice Descartes, si se conoce cómo funciona el agua, el fuego, el aire, y todos se pueden volver matematizables, o sea, convertidos en ecuaciones, convertirnos en amos y señores de la naturaleza. Es decir, que a pesar de que estamos saliéndonos del texto de Hegel de alguna manera, me parece que eso ayudaría a explicar cuál es el momento en donde la subjetividad se convierte en una fuerza productiva, en una fuerza eficaz y en una fuerza que genera como fuerza productiva una estructura de objetividad absoluta, ¿no? Casi que es desde la matemática desde donde vamos a construir la realidad. Ahora, ampliado ese territorio, nos tenemos que vernos con Kant. Y yo he insistido igualmente en la preocupación kantiana en un cierto sentido, y es, él considera que lo subjetivo y lo objetivo tienen una cierta interdependencia. Es decir, que la llamada objetividad antigua, ya descrita cuando hablé de Aristóteles y de las sustancias del mundo como formas y materias, son construidas ahora en una nueva versión que sería la nueva metafísica construida por Kant, en donde la subjetividad y la objetividad tienen unos vínculos extraordinariamente cercanos, por una única razón, porque sencillamente la objetividad es producto de la subjetividad. Es decir, que vuelve y juega y vuelve y aparece la fórmula cartesiana, ahora en Kant,
en donde la construcción de las determinaciones de los juicios como las formas puras de la intuición, tiempo y espacio, a pesar de que es parte de la atribución únicamente de los individuos que tienen conciencia, el ejercicio y la dinámica de esa conciencia al producir objetos construyen la dinámica de la objetividad, que ya tendría que ser remitida a la subjetividad, porque no podría ser de otra manera. Ahora, si se trata de hacer ese ejercicio, pues ¿por qué no lo podemos hacer en la historia del pensamiento en general? Si eso funciona, si Kant funciona suficientemente bien, pues debe ser que en algún momento los hombres de tal periodo o la filosofía de tal parte de la historia de Occidente tendría que cumplir con las reglas kantianas de que la objetividad en sentido de la construcción del tiempo y el espacio pues fueron formas de la subjetividad y no estructuras objetivas en sentido estricto, sino que, digamos, el mismo Aristóteles utilizó las formas puras de la intuición sensible, tiempo y espacio y así construyó su ontología, haciendo creer que lo que él decía que era una construcción intelectual se convirtiera en una realidad del mundo natural en donde la subjetividad o el pensamiento humano, porque no habría subjetividad, sino la percepción o la experiencia humana, dependerían del modo como la naturaleza estaba jerárquicamente y estamentariamente organizada. Es decir, si tomamos a Kant como camino hacia Hegel, podríamos encontrar que ya desde el mismo Kant se prefigura esa formulación de que de alguna manera la subjetividad es la que construye la objetividad y en la medida en que construye la objetividad, toda objetividad también es subjetiva y comienza entonces a cerrarse ya en Hegel la imagen de que la verdad de todo ese proceso solo podrá ser expresado como historia de la sustancia, que fue la objetivación de la subjetividad hacia la naturaleza y por eso, por lo tanto, tendrá que ser vista como sujeto, es decir, como estructura intelectual. Es decir, que el pensamiento humano es el que ha construido la realidad. No ha sido que la realidad existiera antes de la presencia. Y por eso también habría aquí una versión, si se quiere, en donde la noción de objeto y sujeto desaparecen, que es una cosa que en términos de la filosofía hegeliana es parte de los logros que yo pienso están en Hegel, porque bueno, ¿y qué es lo que es objetivo? ¿Qué es lo que es subjetivo? Cuando uno se lee autores posteriores como Heidegger, uno encuentra que las formulaciones son muy extrañas, ¿no? Y se compadecen de lo que yo acabo de decir. Época de la imagen del mundo, la noción de ser en Kant. Ese tipo de cosas muestran cómo Heidegger ya considera que el mundo es un ámbito del hombre y no simplemente una naturaleza pristina, originaria, con la cual habría que hacer experiencias al modo de Aristóteles. Por eso a mí me llama mucho la atención la gente que se dedica a estudiar a Aristóteles, porque bueno, qué interesante sería que se estudiara Aristóteles desde la perspectiva kantiana y no desde la perspectiva aristotélica misma, ¿no? A pesar de que los eruditos en Aristóteles, pues bien podrían gastarse el tiempo estudiando a Aristóteles como si estuviéramos en la época de Aristóteles. Pero me parece más, ¿cómo se diría?, productivo, utilizando la noción de subjetividad kantiana o hegeliana, estudiar a Aristóteles es mucho más interesante porque mostraría de qué manera de un momento para otro la noción de objetividad montada desde la subjetividad hace que Aristóteles sea aún más interesante. Eso podría yo decir, y todo este recurso solo para entender una línea del texto, lo cual es una cosa dramática. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, en torno a la que el profe Guillermo Muñoz comentaba acerca, digamos, de la construcción de la realidad matemática en Descartes. Sí. Y digamos que yo entendería que digamos que la construcción matemática de la realidad que hace Descartes es un proceso que hacen los hombres por medio del conocimiento y pues por medio del entendimiento de la razón, que es lo que entiendo que Hegel rescataría de eso. Mi pregunta sería digamos que lo que esa postura
de Descartes de la realidad, tanto en el plano pues, geométrico como en el plano matemático, que tiene consecuencias, digamos, en una ontología, ¿eso no sería irreductible? O sea, en últimas, la propuesta, el pensamiento de Descartes no o sea, sería irreductible y en últimas, esa figura de la conciencia no podría, digamos, por decirlo, ser abarcable por otra. No sé si me hago entender. No, no se hace, ya no entendí. Primero, me parece muy complicada la palabra reductible. ¿Qué tratas de decir con eso? Que el pensamiento, que digamos la fórmula de Descartes o lo que usted acaba de explicar, profe, de cómo, digamos, en últimas la duda cartesiana es como una herramienta para llegar digamos, a su postulación matemática del mundo. En últimas, digamos, como que ese pensamiento no se podría reducir, o sea, como que sí, digamos que la historia de la filosofía usualmente dice, pues después de Descartes viene Leibniz, después Kant, todo esto, pero digamos como que en últimas cada pensador y cada pensamiento no podría ser reductible en sí mismo, o sea, como que no podría ser como agotable en sí mismo, por decirlo así. No, es que mira, para mí es mucho más sencillo porque lo que tú propones es un asunto técnico de la filosofía. La situación se reduce solo a un asunto que es muy interesante y que tiene que ver con la transición. En algún momento cuando Carlos intervino hace unas 4 sesiones hablaba sobre las épocas correspondientes y la vida social y la vida económica de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y lo que sabemos es que el nacimiento de las ciudades europeas, en general lo que produjeron es un surgir de toda clase de estructuras intelectuales, muchas de ellas que venían de periodos incluso neolíticos, eso lo sabemos ahora, y de grupos culturales que vieron en la modernidad y en la libertad de las ciudades una alternativa de hacer propuestas de todo orden, ¿cierto? De qué manera, por ejemplo, los hombres del Renacimiento comienzan a hacer posible y visible la opción de que la ciencia, como la matemática que venía de los griegos, y que ya se sabía que era una ciencia como tal, no era un simple juego arbitrario, sino que al contrario ya era una ciencia, es decir, había teoremas, había axiomas, había toda clase de pruebas, pero que no tenían inmediatamente un vínculo con la naturaleza. Esa era la dificultad objetiva que podía tener la matemática, era un ejercicio, si se quiere, de jugarreta, como quien juega cartas o algo así, ¿no? Como el juego, es decir, se sentaban a discutir sobre las posibilidades de definir línea o decir cómo un plano corta esto, relaciones y proporciones, pero con el desarrollo del pensamiento árabe, de Avicena y Averroes, y fundamentalmente del nacimiento del álgebra, pues comienzan a aparecer modelos interesantísimos con los cuales parecería uno, sobre todo y fundamentalmente, no se observa ninguna ambigüedad. El problema fundamental con Aristóteles en el periodo en el que estudia Descartes en el Colegio de la Fleché es que me imagino que las disputas que habían entre todos los argumentos derivados, no sé con precisión si de la obra precisamente de Aristóteles, pero sí de las versiones que habían llegado a Europa a través de los españoles. Si no estoy mal, Suárez era uno de los que había generado una divulgación muy amplia de la obra de Aristóteles, las versiones ya ahora yo me imagino al castellano y al francés, y que se enseñaban en la Universidad de París y se enseñaban en Madrid. Pues bueno, esas versiones de Aristóteles producían mucha inquietud y esa inquietud normalmente los sociólogos y los historiadores de ese periodo consideran que entraban siempre en conflicto con las actividades cotidianas de los artesanos y de los que trabajaban, no sé, en la construcción de iglesias, en el manejo de herramientas y máquinas, en la construcción de puentes. Es decir, que el mundo práctico, el manejo del vidrio, el manejo de los pigmentos para hacer los óleos, todo ese tipo de actividades, las máquinas ahora para el traslado del agua, todo el conjunto de estructuras que genera el desarrollo del comercio y la modernidad, empezaron a entrar en conflicto. Y dentro de la biografía que se cuenta de Descartes, se sabe que como estudiante del colegio escolástico de la Flèche,
se la pasaba era fundamentalmente en el mercado, con los personajes que estaban construyendo objetos, ¿no? Sobre eso hay un texto muy interesante que se llama Los filósofos y las máquinas, de un italiano que se llama Paolo Rossi, en donde cuenta la cantidad de diabluras que empezaron a hacerse y que generaron no solo los debates ya conocidos de la polémica de los universales, sino también el proceso de la construcción de aparaticos de todo orden, hasta la construcción inclusive de lo que fue terminando por ser el reloj o las mediciones del tiempo, ese tipo de cosas que permitían a los artesanos de ese periodo tener una relación con la naturaleza mucho más dinámica que la que se tenía. Y obviamente lo que puede pasarnos es lo mismo que nos pasa ahora, ¿no? Que la universidad se queda atrás, o sea, nunca alcanza a tener el ritmo de la realidad social, y la realidad económica moderna pues era absolutamente agobiante. En eso hay imágenes extraordinarias sobre el comercio de diversos objetos que llegaban de Oriente y de otras zonas de Europa a las ferias en el norte de Europa, y que había personas, igual que lo que nos pasó a nosotros en nuestra generación, que uno no sabía si ese electrodoméstico, cómo se usaba, ¿no? Es decir, hay que leerse el catálogo para poderlo manejar. Es decir, comienzan a aparecer objetos de sistemas de experiencia derivados de la mecánica propia de cada región y de la industria, pequeña industria manufactura es decir, el astrolabio, el sextante, la brújula, los telescopios, todo ese tipo de cosas empezaron a invadir el territorio de la experiencia, como nos puede suceder ahora con las tablets o con los objetos de computadores, ¿no? Las USBs, etcétera. Entonces, el procedimiento es simplemente que había una gran confusión en la época por el contraste que había entre el mundo medieval, que era donde se educaba a Descartes, y el mundo moderno, que era donde él iba, me imagino, escondido de su familia, porque su papá era pues de la nobleza de toga y no podía pues más que ser probablemente o profesor del colegio de la Flecha o cura o militar, no había otra opción. Y sin embargo, Descartes inquieto, incluso se sabe que fue rosacrucista, o sea, estuvo metido con los locos estos que se dedicaban a las matemáticas y a la geometría y a la cantidad de actividades propias del manejo mecánico, que significa el estudio no de las causas finales, sino de las causas primeras, de cómo se tuerce un objeto, cómo se funde, cómo se graba, cómo se modela, cómo se, etcétera, ¿no? El tipo de... Pero muy interesante esa referencia a los Rosacruces, porque yo tengo entendido que algo de los Rosacruces, algo de Giordano Bruno pasa a los Rosacruces. Ah, no, eso sí no lo sé y me parece un muy buen dato. Pero en general los Rosacruces, yo no tampoco me he dedicado a estudiar la cosa porque tampoco soy erudito en todo. Pero lo que sí sé es que hay una referencia a, y más, los rosacrucistas en Bogotá citan a Descartes como su patrón. Incluso yo Sí, estuve no, no en sé, una... eso sí no lo sé. Sí, 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 sí. Lo tienen ahí en una fotografía. Lástima que esas sedes del rosacrucismo que quedaban en la 22 con cuarta o con sexta, quedó solamente el letrero. Tumbaron eso y ahora hicieron un parqueadero. Entonces ya no hay manera de ir a visitar el sitio porque antes se podía ir a mirar las sesiones de tales de los que estaban ahí involucrados en el asunto. Pero bueno, en el fondo lo que yo quiero decir es que desde el momento en que Descartes organiza el álgebra y la geometría y une la una a la otra, es decir, que hace una fusión productiva del conocimiento matemático, y convierte a la matemática en una fuerza de acción, de transformación de la naturaleza, que era el proyecto. Uno no se cansa de leer el discurso del método en donde él dice todo el tiempo, no, todo lo que han hecho es una inutilidad, ¿para qué estudian matemáticas? Eso no sirve para nada, eso es como hacer una carpeta, ¿para qué estudian retórica? ¿Y para qué estudian filosofía? Incluso dice, los que estudian filosofía en el modo convencional lo hacen siempre como para ir a fiestas y para de pronto seducir damas o alguna cosa así, pero eso no sirve para nada. Y en eso hay un desprecio y un trabajo absolutamente riguroso de Descartes en contra de la tradición aristotélica, ¿no? Es decir, y ahí es donde entra la pedagógica, usted que estudió ahí.
ellos en la pedagógica consideran más importante la reivindicación de Aristóteles y de la lógica de Aristóteles y de los silogismos de Aristóteles para brincar rápido a la filosofía analítica y hacer todos los diagramas de Beneder y las Ah, tautologías. sí, todo lo de la... Ah, bueno, pues ahora sí ya entiendes por qué yo jodía tanto en mis sesiones de la universidad. Porque yo sabía exactamente que desde la Santoto y desde la Buenaventura estaban era promoviendo a Aristóteles en el fondo. ¿Sí me hago entender? Pero Claro. lo interesante es que yo cuando veo la noción de sustancia y sujeto al tiempo, empiezo a notar que es una prolongación del pensamiento de Descartes lanzada sobre Kant, y Kant toma esa imagen y vuelve la objetividad subjetividad y la subjetividad objetividad. Es decir, que ya no existe esa distinción entre lo que yo puedo, como decía el profesor Guillermo Moreno, no interesa mucho que yo sepa cosas, porque en realidad lo que yo sé es la historia del pensamiento de otros. Y cuando yo designo en cualquier momento, por elemental que sea, en cualquier determinación sencilla y simple, lo que estoy es utilizando el lenguaje de objetividades de otros periodos que se volvieron sustancia, pero yo sé que tienen condición de sujeto y por eso las puedo incorporar. ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. No, y muy interesante toda esa apreciación, muy interesante. Bueno, ahora no sé si el profesor Guillermo Moreno está de acuerdo, porque ahí se trata desde la pelea. Ahora, la parte que sigue sí me cuesta mucho trabajo a mí entender. Es decir, a mí, Este, sí, es decir, esos párrafos a mí me patean, o sea, me sacan del texto muy rápido. Sí hay cosas que, como decía Guillermo Moreno, refiriéndose al profesor que le dictó clase a él en la Universidad Nacional, eh, decía, Guillermo mire, Hoyos. hay partes que yo no entiendo. ¿No? Sí, sí, hay partes en donde no sé, no sé de qué manera habría que introducir esos párrafos con mucho cuidado y leerlos con mucho detenimiento, porque hay párrafos, por ejemplo, esta que acaba de explicar Moreno, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay que hacer notar, entonces uno dice, bueno, listo, ¿no? Al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez, o sea, las dos cosas, increíble, ¿no? Eh, a ver, a ver, es del saber mismo como aquello que es para el saber o saber inmediato, de la inmediatez. Sí, Guillermo, ¿cómo es la cosa? No tienes cámara, ponla. sí, bueno, este, Opiniones sobre lo dicho, a ver si usted tiene ahí acuerdos, desacuerdos, objeciones, disputas, lo que le parezca. bueno, yo lo que creo es que la pregunta se perdió. Es decir, eh, sí, porque el problema de la irreductible y demás que yo más o menos entendería hacia dónde va, se queda en el aire, pero bueno, diría unas cosas. Yo diría, por ejemplo, a algo que afirmó Guillermo, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces en las afirmaciones así hechas en relación con Kant, a mí me parece que eso es ficte. Es decir, eso no es Kant. Si uno atribuye todo en Kant a que todo lo demás diferente al individuo es producido por la subjetividad del individuo, eso es ficte, eso no es Kant. Porque Kant da para la constitución de los fenómenos y solo los fenómenos. Y bueno, y objetividad porque son objetos, porque el fenómeno es un objeto. ¿Eh? Sí, así hasta ahí tal Hasta vez, ahí, sí, hasta ahí, listo. hasta ahí no más. Porque si vamos a decir que es la constitución de todo lo que no es el sujeto, eso no es Kant. Ah, Porque no, claro, no, claro. eso significaría que es el yo que pone el no yo, punto. Sí, pero Guillermo, ¿no estaría abierto ya de alguna manera el camino? Es decir, Ah, una de las sí, cosas extraordinarias es, sí, a mí sí, me sí, sí, parece que es sí. un escándalo, porque Kant es un escándalo absoluto para toda la tradición. A ver, yo les decía en el seminario de Sí, Kant que hacíamos, mire, es que cuando a un personaje se le ocurre plantear que el tiempo y el espacio
no están en las cosas, sino que están en la configuración de la conciencia, en las formas puras de la intuición. Es decir, que cuando yo digo aquí es aquí y ahora es ahora, no es nada que tenga que ver con la naturaleza, sino que es un asunto construido por mí. Y que luego, cuando yo quiero hablar de lo que está afuera, del mundo de las sensaciones, yo tengo un aparato que son las categorías con las cuales regulo, legislo y determino con cierta precisión, dependiendo de qué tan a la mano y son mis experiencias personales, porque me aparece lo que a mí se me aparece, no es bueno, pueden haber experiencias intelectuales, pero en la relación empírica, o en la relación a la mano más que empírica, lo que yo determino al final es lo que la subjetividad y el aparato de las formas puras organiza. Y eso hace que ya exista un camino hacia que la construcción de la objetividad sea producto de la subjetividad. Es decir, no estoy diciendo que sea la objetividad en general y que recoja las sustancias de todo el proceso como lo va a hacer Hegel. Por supuesto que no, pero el camino está ya caminado, ¿no? Ya esa es, hemos dicho, la parte dura del proceso de deterioro del pensamiento aristotélico está ya que cumplido. Hemos dicho, Aristóteles a la caneca en un sentido. ¿En qué sentido? En que el acento se hace sobre la subjetividad en la medida en que el hombre es el que ha hecho toda la historia de todo el proceso de lo que le concierne como mundo, ¿no? Ahora, hay que hacer también distinciones ahí, porque de alguna manera para Hegel Aristóteles es fundamental. No es que lo esté, sí, pero es el Aristóteles desde la subjetividad, no el Aristóteles puro como Aristóteles como tal, sino todo lo que ahora podemos desde la subjetividad entender a Aristóteles. Eso me parece que es lo que hay que hacer, no al revés, porque no podemos volver a suponer que las sustancias de la materia y la forma o los accidentes, las causas y los efectos se den en la naturaleza sin que exista ninguna noción humana que las determine. O sea, ya cuando las determina ya no son las mismas sustancias, sino son producto de los modelos a priori de la subjetividad. Sí, o sea, de la cultura. Sí, sí, pero a ver, varias cosas. Sí, a ver, pero de nuevo hasta cierto punto. Es decir, primero, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, la construcción de la objetividad y la realidad en Kant va hasta cierto punto y se queda ahí porque por eso existe la cosa en sí. Claro. Sí. Por eso existe la cosa en sí, que no es susceptible de ser incluida en esa subjetividad. No, claro. Primero, y segundo, la cosa en sí es lo más importante. En Kant. Sí, que lo que importa en Kant, ojo, yo digo hasta dónde alcanza el conocimiento, dice Kant, para abrirle espacio a la fe, que es mucho más importante y mucho más decisivo. Y los problemas de la vida no son los problemas de la ciencia y del conocimiento como tal. Ese es uno de los problemas. Claro. El otro problema es qué debo hacer, ¿sí? Y qué debo hacer no me lo soluciona el conocimiento. El qué debo hacer es algo diferente. El problema de Dios y el problema de la libertad. O sea, los problemas que importan en la vida no son los de la construcción que hace la subjetividad de ese mundo. Claro que no, sí, por supuesto. Están más allá. Bueno, primero. Profe, una pequeña acotación. Digamos, no, pero ¿por qué lo coloca en el plano de la fe? O sea, los tres problemas kantianos, el de la libertad, del alma y Dios, porque en última lo resuelve por el lado de la aspiración de la felicidad del alma y todo esto. Porque son problemas que usted no puede resolver con el conocimiento. Porque si usted se pone a meterle conocimiento a eso, cae en contradicciones. Usted no puede resolver con el conocimiento el problema de la libertad, ni el problema de Dios, ni el problema de la inmortalidad del alma. Nada de eso son problemas de conocimiento. No, ¿sí? A eso no pero tampoco estarían en la fe. Claro que son problemas de fe, incluso hasta de fe en la razón. En últimas, ¿qué es lo que va a decir Nietzsche?
Sí, claro, que sacó a Dios por la puerta y lo metió por la lo metió por la ventana. Claro, claro, claro. Nietzsche le dice, es un cristiano alevoso, un cristiano traicionero, porque hace eso, ¿no? En el caso de Kant. Ahora, a propósito, pero que sí sea escandaloso, filosóficamente es escandaloso, sí, pero más escandaloso Fichte. Y mucho, mucho, mucho más escandaloso Spinoza. En comparación con el escándalo de Kant comparado con el de Spinoza es un ¿qué será? Juego de niños. Un ¿qué? Algo Juego de niños. un cuento de niños, Mm. claro, comparado con Spinoza e incluso con el mismo Fichte. Es que en Fichte sí es que el yo, la subjetividad constituye absolutamente todo, 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 todo. Por eso se va a llamar idealismo subjetivo. Ajá. ¿Mm? No queda espacio para absolutamente nada. En Kant queda un espacio, no se sabe qué es, pero queda. la, cosa, la cosa en sí y lo que tiene que ver con eso es lo más importante. Entonces, yo sí diría que hay que tener cuidado en cuanto se le atribuye a Kant eso. No, pero sí es el que marca el camino, primero. Es lo importante, pues obviamente sin Kant no hay Fichte. Eso es absolutamente clave, absolutamente claro. En relación con la irreductibilidad, yo le pretendo entenderle a Camilo que habla es de que cada filosofía es como si fuera un mundo cerrado en sí mismo. ¿Sí es eso la idea? Yo ¿Sí? no entendía, Camilo, lo que propuso, la ¿Sí? verdad. ¿Se Por fue eso me Camilo? metí a ver si yo explicaba haciéndole un recurso Qué pena, histórico, a profe, ver es si la que tenía lograba. apagado el audio, pero sí, es eso, o sea, como que en Ah, últimas bueno, cada sí. pensamiento no se alcanza, sí, como que No, sería algo así como mi abarcador. exacto, y Descartes, y entonces al lado de Descartes está Spinoza y está Kant, y entonces yo cojo Descartes y con eso tengo completo, o y cojo a Kant y con eso tengo completo. No, pues es que es precisamente lo que va para Hegel, no. Eh, si eso es así, se vuelve así en lo que decía Pérez Mantilla, la filosofía se vuelve un directorio telefónico. Entonces yo voy cogiendo un librito de parte y ahí está toda la filosofía. No, 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 para Hegel no. Para Hegel exactamente todo se trata, esos son figuras de la conciencia. Por eso, entonces, a eso lo iba yo, digamos como que esa figura de la conciencia, en últimas, sí, como que es irreductible. No, no es irreductible, es lo contrario. Porque irreductible sería la certeza sensible. Yo, pero resulta que yo soy todos. Ya, ya, Igual ya, pasa, ya lo entiendo. igual pasa con los filósofos. Cada cual sostiene una posición y cree que es la suya, propia, exclusiva, y no. Hegel le va a mostrar que no, es más, Hegel le va a decir que él mismo no hace nada, ¿sí? Que ni siquiera él tiene una posición, sino que todo es el resultado De del toda la estudio historia. de la historia del desarrollo de la filosofía, claro. Claro. Profe, yo les puedo hacer otra pregunta que me parece muy interesante de lo que está diciendo Guillermo Muñoz. O sea, es que no entiendo bien esa distinción que él hace del Aristóteles como sustancia, como el Aristóteles, digamos, que trabaja en la sustancia, o sea, como que no me quedó muy claro cuál Aristóteles es Hegel, porque Mira, digamos el todo que yo tengo lo que entendido, pasa es que en eso tienes que recurrir a mi mala formación en Aristóteles, en primer lugar. En eso yo confieso mis ausencias, pero yo tomé clase con un tipo que se suponía era muy interesante porque venía de una tradición agustiniana que se llamaba Ignacio Ramírez Sánchez, una persona que se creía, pues yo pienso que él tenía algún vínculo con el cielo y el más allá, comulgaba, comulgaba los primeros viernes, se peleó con Confril en la Universidad Gran Colombia porque entre él y ese sectario, igual que mi profesor, consideraban que entre uno y otro sabían más de religión, del bien, de la felicidad religiosa y de cristiano católico, apostólico y romano. A mi profesor lo echaron porque perdió el debate y Confrey tenía mucho más poder que él. Y por esa casualidad estoy yo ahora dedicado a usted a enseñarle esa huevonada que se llama filosofía. Si no, yo no, porque ese tipo llegó
al colegio y nos enredó con la vaina y a mí me gustó. Entonces, ¿cuál era el resumen que hacía él de la filosofía? Él era agustiniano, por lo tanto tenía una perversión inicial para poder pensar en Aristóteles y hacía resúmenes perversos para hablar de Aristóteles. Obviamente, como todos los docentes, no solamente yo, todos los profesores hacen eso, porque fueron educados en una cierta escuela, tuvieron cierto tipo de recorridos y hablamos de lo que medio creemos y lo demás lo descalificamos como si supiéramos. Eso es típico. O sea, parte de las ausencias están incluidas en el discurso. Sí, como decía Heidegger, toda pregunta siempre tiene la mitad de la respuesta y toda respuesta viene motivada de una historia personal. Bueno, pues el caso es que yo aprendí que Aristóteles, y luego lo fui leyendo y me parecía que yo le creía entender que Aristóteles había asignado un papel fundamental a la estructura de lo natural y que la naturaleza estaba construida por un término que llama el hilemorfismo o hilemorfismo, que es la construcción íntima entre la materia y la forma y que cada una de esas etapas de lo que usted mira en el mundo externo, las cosas que están a la vista o a la mano o al olfato, tienen unas cantidades calculadas, previstas de materia y de forma. Y esas cantidades previstas de materia y de forma construyen las jerarquías y los estamentos de lo que luego en los colegios, en la primaria y en el bachillerato nos enseñan como el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, el reino animal, y luego en la parte, y luego se aprovechó para la religión a poner al final de esa pirámide la existencia de un ser superior y el ser humano entre el ser superior y la naturaleza. Eso más o menos, o sea, es una ontología, un modo de ser, donde dependiendo de las cualidades de la información, no en el sentido de la forma, figura, sino de la información, las cualidades que tenga, se va construyendo la naturaleza. Esos son todas estructuras de sustancias. Esas todas tienen características de tener sustancialmente una cierta información y comportarse como mineral o como animal o como vegetal, dependiendo de la información que esté allí incluida. El conocimiento estaría entonces en el juego de poder identificar en qué nivel de la jerarquía, y por eso es que usted en biología o en botánica dice género próximo, diferencia específica, entonces animal racional, ese tipo de normas se dan porque cada uno corresponde a unas reglas de juego de los niveles de las sustancias, del mundo de las sustancias, ¿no? Ahora, hay sustancia, hay causa, hay accidente, hay ese tipo de cosas y hay sujeto también. Pero el sujeto no es exactamente lo que va a suceder en el siglo XVI en adelante, sino que la conciencia humana, si quiere conocer, y eso sería lo que me enseñaron a mí de Aristóteles y lo que yo luego leí, que en donde la subjetividad lo que hace es jugarse a identificar en qué nivel de la estructura está, en qué jerarquía, en qué estamento de esa ontología general del modo de ser de lo natural, y mi comportamiento tiene que ser adecuado a aceptar la ontología de Aristóteles para poderme comportar de una manera coherente. Eso más o menos sería mi reseña casi que psiquiátrica de mi educación con Aristóteles. Ahora, puede ser que yo tenga ahí toda clase de huecos, pero es que es apenas normal. En mi época, usted tuvo profesor de Aristóteles, profesor Guillermo Moreno. Sí, sí, señor. ¿Existía? ¿Quién era? Jarauta. No, no, no. A mí me tocó a Lorite. Ah, no, pero ese era malísimo. El Ese que era trajo Lorita. Lo llamábamos nosotros en los Andes Lorita Amena. Ese es por influencia de Gutiérrez Girardot. Sí, sí, tal Eso es cual. por influencia de Gutiérrez Girardot y esa es una equivocación. Es una equivocación de Gutiérrez Girardot. Bueno, pero es que eso pasó por muchas manos. Eso debió pasar por las manos de Rubén Jaramillo, que decía que no, que ese tipo no era nada. Y entonces Rafael Gutiérrez Girardot aceptó la misiva y lo nombró Lorita Mena, ¿sí? Tal cual. Sí, 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 sí. Pero eso Sí, también sí, muestra sí. que en filosofía y fuera de cosas objetivas también muchas envidias y mucha mala fe y mucha maledicencia sin razón, pero bueno. Sí, sí, sí.
No, el tipo tenía su formación, sus libros, sus textos. Ah, pero claro. Ahí lo que se quejaba Gutiérrez Girardot era que los Andes lo había traído supuestamente pues para solucionar problemas de la filosofía acá, pero eso era más la antipatía que le tenía Gutiérrez Girardot a los Andes que cualquier cosa que hicieran los Andes o en general la universidad privada, ¿no? Sí. Absolutamente comprensible la posición de Gutiérrez Girardot en relación con la universidad privada, pero entonces cualquier cosa que hiciera la universidad privada estaba mal. Entonces, como trajo como figura a Lorite y enseguida Lorite fue a la Nacional, entonces Gutiérrez Girardot empezó a despotricar, Sí. pero una cuestión ahí sí absolutamente ad Arbitraria. hominem. Sí, claro. Sí, que eso era también estaba presente porque no era sobre ningún texto, sin ninguna afirmación que el tipo tuviera, sino la antipatía por la Universidad de los Andes, ¿no? Pues Ajá. justificada por otras cosas, pero que ahí no cuajaba. No, el tipo sí tenía su cuento desarrollado hasta cierto punto, pero como dijera, a mí particularmente no me sedujo esa interpretación de Aristóteles, pero que sí tenía su cuento, que sí había trabajado, que sí sabía que los cursos estaban bien montados, sí, sí. Bueno, pero yo Entonces, lo que quisiera, a la pregunta que hacía Camilo, bueno, es decir, hay unas limitaciones nuestras, por lo menos de la mía, yo doy cuenta de eso, de que uno tiene una imagen general y, y con esa imagen es que leer otros textos, porque si no, ¿cómo se hace? ¿No? No sé si lo que yo digo de Aristóteles es siquiera cercano a Aristóteles mismo, puede ser que yo esté trivializando mucha cosa ahí. Entonces, no sé cuál sea tu opinión ahí, Guillermo. pues, a ver, la pregunta concreta de Camilo en ese caso, Sí, o sea, la, es que Guillermo Muñoz, el profesor Guillermo Muñoz hacía como una distinción entre el sujeto, o sea, claro que en Descartes el sujeto y el objeto viene siendo una sola misma cosa, que es lo que va a pasar con Hegel. Pero entonces yo lo que entendía era que, o no sé, lo que entendía era que en Aristóteles, que la sustancia, o sea, que el Hegel de Aristóteles, perdón, el Aristóteles de Hegel, era como un Aristóteles más sustancial que, pues ahí sí ya le meto yo, ahí sí, como estamos hablando de la interpretación pobre que yo pueda tener de Aristóteles, que la cuestión de la energía, no sé. que a mí me gusta particularmente eso, se me hace de las grandes cosas de Aristóteles. Bueno, a ver, lo que pasa es que sujeto en el mundo griego no hay. No existe, sí, no existe, ¿no? No existe primero, es que no hay ni conciencia. Me llama la atención muy interesante, no existe una palabra griega para conciencia. No existe. Ellos hablan de las cosas y hablan del pensamiento. Es más, Aristóteles va a trabajar la noción de la psique, del alma, ¿sí? Que viene a ser el equivalente a la mente, pero eso no es conciencia, ¿no? Eso es otra cosa. Y por supuesto, en el mundo griego no hay sujeto. En eso a mí me parece que tiene toda la razón Heidegger cuando hace esa distinción y dice el sujeto es absolutamente moderno. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, de lo que se trata es de la caracterización, en Aristóteles y en todo el mundo griego, es la caracterización que el pensamiento hace de lo que es. ¿Sí? Asumiendo, Espere, nuevamente. Espere. O sea, el pensamiento en el mundo griego es el pensamiento lo que caracteriza al mundo, ¿no?
O sea, Sí, sí, exacto. El mundo es, la física es, y la física es y todo es eso y, es. y es por sí misma. Ahora, si usted quiere interpretar esa física a lo heideggeriano, Sí, sí, como sí, 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 el sí, sí, ser sí. y todo, bueno, eso ya es otro problema. Ya, ya, ya. Pero está ahí, Sí, ¿no? o sea, el mundo es independientemente de los individuos, por decirlo así. Sí, sí, claro, claro, completamente independiente. Ahora, los individuos tienen un saber de ese mundo. Es que ni siquiera los sofistas, ojo, cuando, por eso le recomendaría que se leyera esa nota que coloca Heidegger en ¿Cuál, profe? en el texto sobre la imagen del mundo, donde hace un excurso considerando a Protágoras y Ah, sí, el y de la, mostrando que cuando Protágoras afirma el hombre es la medida de todas sí, las sí, sí, cosas, sí, sí, sí. la gente alegremente confunde eso con que Protágoras ya está diciendo Que es un que humanismo, sí. sí, sí, exacto, que es un humanismo, que se trata de un sujeto que está determinando lo que es, porque al fin y al cabo dijo que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que, en cuanto que son, de las que no son, en cuanto que no son, y que Sí, qué sí, más, sí. que qué más subjetividad que esa, dice alguien, y Heidegger le dice, hombre, eso no tiene nada que ver con la subjetividad, es una cosa completamente distinta, eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, le recomiendo esa nota que No, pero Heidegger... yo la he leído, yo la he leído. De hecho, si Exacto. no estoy mal, Heidegger tiene un ensayo exclusivamente de esa frase de Protágoras. Bueno, entonces, a lo que es, lo caracterizan desde el pensar, desde las categorías, pues desde los elementos del pensar, sí, las categorías, que eso también lo crea Aristóteles, ¿no? Ujú. Y entonces dicen o mejor, ¿qué permite decir el pensar de lo que es? ¿Cierto? Y entonces, y ya ves cuando Aristóteles distingue entre lo que está debajo de eso, que va a ser la sustancia, y el resto de accidentes o características que presuponen algo que sea para hacer en eso, ¿no? El Ujú. movimiento, el La tamaño, relación, sí, todas las categorías aristotélicas, sí. exacto. Pero eso presupone que, eso presupone algo que es previamente, ¿no? O sea, lo que ellos llaman sustancia, Ujú. hipóstasis la llaman. Entonces, sobre eso se edifica el saber. Es decir, Aristóteles analiza, oiga, ¿cómo es que se refiere el pensamiento a lo que es? Exacto, hasta ahí. Y cuando Aristóteles trata de definir, sí viene esa apreciación, esa introducción de la noción de energía, que es absolutamente genial y claro, eso es lo que le gusta a Hegel, lo que le gusta a Heidegger, lo que hace, lo que le da vigencia a Aristóteles. Las cosas o están en potencia primero, Exacto, sí, o sea, real. son posibles o están en obra, en ergón, en erguella, están siendo. Entonces, eso es una definición impresionante que él tiene y que todo el mundo van a recoger. Pero eso no es, por Profe, supuesto, profe, nada qué, de qué subjetividad. pena, qué pena interrumpirlo, discúlpeme. Yo le puedo hacer ahí una pregunta. Es que, pues, como los dos son especialistas, pues yo aprovecho para hacerles las preguntas. Qué pena con ustedes interrumpirlos. No, 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 se trata de es cuando, No, no, es que con Guillermo Moreno llegamos a un acuerdo que es muy interesante y es que no interesa mucho la lectura, sino saber qué están entendiendo. No, es que estoy pensando como, bueno, como yo hay veces tengo, como leo hay veces Heidegger, esa noción, digamos, de tecné, que creo que el profe Guillermo Moreno una vez me explicaba, esa noción de tecné griega que la saca, digamos, Heidegger para criticar la técnica moderna, lo que yo entendería es que en ese concepto de energía, de que las cosas tienden a ser, la técnica griega lo que proponía era que la técnica griega busca que las cosas lleguen a ser
eso que en principio ya cargan, por decirlo así, eso que en su interioridad ya tienen para llegar a ser. No sé si está bien formulada la pregunta, es que no sé de otra manera cómo plantearla. No, se dirige a lo posible, única y exclusivamente a lo posible. La tecné es un saber de lo posible, no de lo que es, sino de lo que puede ser. O sea, es una técnica, o sea, es un saber. A ver, tecné es lo que no es físico. Más Sí, bien sí. lo que usted habla es lo contrario, es la física la que lleva, el desarrollo de la física la que lleva en sí misma su propia determinación interior y llega a ser lo que es. La tecné no. Ah, ya. Una No, mesa, una mesa es posible porque una mesa no, porque no hay árboles de mesas, ¿cierto? No hay ningún árbol donde crezcan mesas colgadas. O sea, la mesa no es real en ese sentido, no es físico, pero la mesa es posible. ¿Y quién es el que la hace? El artista, ¿sí? El poietes, el creador. El creador. ¿Y cómo la hace? Pues a partir de una posibilidad, de una idea que tenga. Entonces la mesa era posible antes y el individuo la vuelve real, pero eso es el hombre el que mete la mano ahí. Por eso es artificial, arte, ¿no? Artificial. En este caso, no, la física es la que es la que lleva en sí misma su propia determinación, pero eso ya da origen a otra palabra, ¿no? La entelequeya, que es otra cosa distinta a la energía. Entonces, no, la tecné no es lo que usted dice, Camilo. Bueno, profe, no, era solo esa pregunta. Bueno, estamos sobre el tiempo ya de lo previsto, una hora 40 minutos. Eso, esta vaina corre. La pregunta que yo haría es, bueno, ¿y los demás que iban a asistir, qué pasó? ¿No? Se pincharon por el camino, una cosa personal. Si les parece, dejemos aquí por hoy. Me parece que fue entretenido el asunto en el sentido en que bueno, yo siempre trato de sacar a Guillermo del texto y llevarlo a que los estudiantes tengan, no sé, o apreciaciones distintas, a ver también probando un poco de qué manera yo creo haber entendido, porque el asunto con Hegel es muy confuso y no es muy, no tiene uno con quién conversar sobre Hegel, ese es el problema que hay Sí. en Colombia. Entonces, a ver, es como el juego de qué cree usted que entendió, sin haciendo pruebas, y no crean que hay ninguna cosa de autoridad ahí, ni mucho menos, sino, entre otras, yo siempre lo he dicho, yo tuve la desgracia de que tuve un profesor de Hegel que estaba más interesado en las metáforas de Hegel, y eran imágenes de círculos, como una especie de licuadora mundial que daba vueltas por todos los lados. Y después cuando me puse yo a hacer mi tesis, pues un lío, porque yo no tenía más que una cantidad de musarañas intelectuales y siempre me demoré como unos 10 años para sentarme a hacer la tesis. Ahora, yo no sé si yo hice una tesis sobre Hegel, sino más bien como que una tesis fue como sobre Descartes, en realidad con el título de Hegel. Pero, pero porque yo creo que la circulé ahí todos algunos de ustedes creo que tienen mi tesis de filosofía, porque yo me gastaba más tiempo pensando en Descartes y por eso creo que mis referencias tienen mucho que ver con esa formación. Bueno, entonces nos vemos en la semana entrante, viernes a las 4 de la tarde, y esperemos que tengamos más asistencia. Todos los que no asistieron pues podrán ver el material colgado y mañana. Profe Guillermo y Guillermo Moreno y Guillermo Munoz, que ante todo disculpen las preguntas y pues tal vez que yo entiendo que las preguntas no dejan que se avance en el texto, pero pues es como también la oportunidad que tengo para hacerle las preguntas que tengo. No, pues sí, es que no tenemos ningún afán de correr en el texto. Eso no, al contrario, si yo mortifico a Guillermo, es porque Guillermo tiene a veces más interés en seguir leyendo el texto. Yo siempre lo saco del texto a ver si, entre otras por mi imagen sobre la formación de la gente, yo pienso que es más un poco eso. Ahora, no sé, Eduardo, ¿tú qué piensas sobre los comentarios que se hicieron? La imagen que habíamos construido sobre un Kant en el curso de 4 años de estar leyendo Kant,
y hacen pensar a uno que estábamos realmente entonces leyendo a Fichte, probablemente. Pues realmente sí, sin leerlo, o sea, creo que como de carambola quedamos ahí, ¿no? Porque hacíamos esa imagen para el todo, ¿no? Estamos diciendo eso casi para todo. Y creo que, pues bueno, como dice el profesor Guillermo Moreno, no está en todas las cosas que estamos pensando, sino más bien solo en algunas. Entonces queda uno como con, uy, tocó fue leer a Ficte, porque esa Sí, vaina que quedamos ahí, pero sí, ahora creo que la invitación es que nos dio mucha curiosidad. Yo entré en curiosidad de cómo es la yo vaina. también entré, o Porque yo sea, en ¿sabe qué? realidad no. Pensé que el profe Guillermo ya era experto también en Ficte, entonces, dije, uy, qué bien. Bueno, pues a eso sí sería una muy buena ocasión de que en algún momento nos dedicáramos a leer a Fichte. Aunque claro, no, es que Hegel es mucho más poderoso, es que eso sí es alto octanaje. No, eso es Kant, Descartes, todos los anteriores elevados a la N. Eso es una locura. Exacto, sí, es que es convertir todo el idealismo alemán con un factorial. Así. Exacto, esa vaina, sí, señor. Bueno, Oiga, listo. y llegar aquí, ojo, llegamos al sitio sustancioso, al sitio Eso, de la y, sustancia. profe, y ahora vamos de para arriba, dice el profe Guillermo Moreno. Exacto. Aquí ya la cosa se pone Ya en su vida. la primera parte era en lo plano, lo pandito. Ahora ya es con la subida, premio de Claro. montaña. Y por eso digo yo, Ah, bueno, llegamos bueno. al llegar al párrafo de la sustancia, la cosa se pone sustanciosa y sí, hay que, hay que abundar ahí en estas cosas con calma y no importa, como se dice, dice Guillermo, lo importante es que nosotros acá nos entretengamos, podamos intercambiar ideas, porque uno sale pensando, eh, y sobre todo hay una cuestión interesante a propósito de lo que le va a decir a Guillermo. Los videos, si uno los mira después, dice, empieza uno a analizar lo que se dijo, a ver razones donde creía que no había razones, a darse cuenta de lo que uno dice que no es así, o que uno dice cosas, o que uno mismo dice cosas que pueden ser así de punto. Sí, Es interesante. Por eso, Guillermo, el video de la sesión pasada no, Ay, sí. no lo he colgado. Ah, sí, tienen razón. Lo voy a poner ahora más tarde. O sea sí, que hoy va a por tarea doble el profe Guillermo. No entendí eso. ¿Qué? ¿Qué? Que hoy va a por tarea doble su merced. Doble tarea. Ah, sí, claro. doble El video. video anterior y este. Sí, Profe casi Guillermo se me Muñoz, una pasa una semana a preguntita. toda carrera. ¿Cómo? Profe, la última preguntita, Guillermo Muñoz. De pura casualidad, al igual que tal vez el profe Guillermo Moreno, ¿usted grabó sus clases o tiene algunas clases grabadas? ¿De la universidad? Sí, No, en la vida. ¿no? No, lo que hay grabado y que Qué puede que embarrada, porque eso es, yo, así como le dije al mismo profe Guillermo Moreno, eso es un tesoro. es que eso no existía, mi hermano. Eso es como cuando usted me dice, y usted hizo los GPS en el año 80 de las piedras que encontró, pues no había. Entonces, nunca se grabó porque eso no existía. Es decir, yo confiaba en que hubieran podido intentar reconstruir en la cabeza lo que yo dije. Ya, algunas cosas se me ocurrían, eran muy inteligentes, pero en general había mucha verborrea también. O sea, no se preocupe, no se perdió de No, profe, pero descanse algunas cosas, ¿no? Por ahí. No, digamos que hay cosas interesantes como por ejemplo las conferencias que yo dicté para el grupo este de políticos que es de izquierda que hay ¿cómo es que se llama? Tejer. Hay unas cosas sobre Marx. Tejer, tejer. Tejer. Ahí hay una charla en donde yo les echo un carretazo sobre Marx muy distinto al que la gente conoce, Ay, sería empezando, bueno. empezando desde Descartes para llegar a Marx. Entonces es muy entretenido porque la gente se emputa porque eso no les parece que es Marx. Entonces yo les digo, no, sin Descartes no hay Marx. A ver, sin Descartes y sin Kant no hay Hegel y sin Hegel no hay Marx. A ver, huevones, no jueguen a ser tan inteligentes porque es más, la gente llega a Marx y sin haberse leído eso antes, yo no creo que entiendan mucho.
Yo no sé cómo puede haber marxistas sin conocer bien a Hegel. Eso es muy complicado. Pues porque uno pierde parte de la película. Es simplemente eso. Llega uno y uno sabe por qué mataron, por qué el asesino, quién, si fue el sirviente el que lo mató, quién fue. Entonces se hacen imágenes muy de sencillas, ¿no? Como los explotadores, los explotados. Entonces la cosa termina siendo muy tonta, muy elemental. En cambio, pasándose un poquito por Descartes, por Kant, por Hegel, pues algo se entiende más. O por lo menos se ve las sutilezas de los desarrollos de las formulaciones, ¿no? Y inclusive hasta los modos de exposición, ¿no? Marx en eso es un tramposo, ¿no? Todo lo comienza diciendo, no, pues es que aparentemente es así, y entonces uno se lee. La crítica al programa de Y no Gotas terminar. me pareció una gran sorpresa, porque usted comienza leyendo el programa de Gotha y dice, claro, eso es lo que hay que hacer, por supuesto, los obreros deberían hacer eso. Cuando ya vienen los párrafos en serio de Marx, dice, nada de lo que aquí dijimos es así, debería ser así. Entonces uno dice, no más la formulación esa en el sistema capitalista, la riqueza de las naciones se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Y dice, si ve, el capitalismo son las mercancías, por supuesto, sin duda alguna, pero uno no repara que en la palabra se nos aparece es donde está el éxito y ahí es donde está toda una tradición hegeliana. Es aprendido de Hegel. Claro. Es aprendido de Hegel, por supuesto. Claro. Pero es un poco eso, así que Camilo no se afane por preguntar y seguir preguntando. Ahora, lo que sí puedes conseguir son las conferencias, no, el curso sobre Kant que está grabado, pero está en sonido nomás. Ah, no importa, no importa. Entonces eso sí le tienes que decir a Andrés o al mismo Eduardo que debe tener copias de eso. De algunas, sí, yo tengo no sé si completas, yo no sé si completas, porque esos todas las veces grababan en el teléfono. Entonces eso tiene que estar por ahí. Pero son 4 años, yo no sé eso para oírlo en no, mi hermano, se echa por lo menos un año oyéndolas. Muchachos, sí. Un verdadero placer. Profe, igual. Muchas gracias. Buena. Chao, chao. Feliz rato. Un gusto verlos. Chao, chao.